Bueno, comenzamos. Este, la clase pasada, este es un curso de dos clases. La clase pasada vimos un cuento que contó Jajam Ovadia Yosef, basándose en un cuento que contó el Ben Ish Hai. El Ben Ish Hai fue un Jajam de Bagdad, de Irak, importante, por el año 1900, más o menos por ahí murió. Este, en ese cuento se veía que era muy positivo el estudio de mujeres de Torah, incluso, incluso hasta el nivel de Talmud, o sea, de Gemara. Okay. Y como que se veía que la única problemática que podía haber, que tal vez iba a haber, es que no le sirva de nada. En el cuento se veía como que la oposición a que se estudie es que no le iba a servir de nada a la mujer. Como que no había un problema. Sí, porque como igual se iba a casar después, no iba a tener tiempo de poder estudiar después, como que de qué sirve que estudie en su juventud y luego ya que se le olvide todo, como que no tenía sentido, así parecía. Lo que llamaba la atención es que no le molestó por el tema alágico. Entonces preguntamos por Hoy en qué. día hombres estudian así, ¿Qué? estudian por estudiar, no aplican nada. Si estudias Gemara, la mayoría no lo aplicas. Sí, no, no por no aplicar, sino porque no se va a olvidar ¿Cómo? todo. Ah, ¿Ok? Porque igual ya no vas a seguir los estudios, no vas a sí, continuar, no. no vas a construir en base a eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué fue tan obvio para él que no hay problema en la halajá? ¿Y por qué en su cuento ese era el problema? Como que, al parecer, en la sociedad en la que él vivía, y lo que él quería promover era que sí haya estudio, pero había un poco de freno a que se haga por este argumento de que después se iban a ocupar de la casa y de su esposo, no les iba a servir de nada el estudio. Entonces el cuento viene a romper ese argumento, ¿entiendes? Pero no viene a romper un argumento de que era prohibido. Sí, Entonces la no. pregunta es por qué no tenían ni siquiera opción de que sea prohibido. ¿Me explico? Entonces, de eso se va a tratar el shiur de hoy, que era tan común El estudio de las el mujeres. estudio de Torah de mujeres en Bagdad, Ni siquiera. que ni siquiera estuvo la opción de que era prohibido. ¿Ok? Okay. Y ni siquiera era algo con lo que se tenía que luchar de parte del Ben Ish Hai para promover el estudio de Torah. ¿Correcto? Okay. Ok. Entonces, comenzamos. ¿Cuándo? ¿Ya grabas? Ya está, perdón. ¿Cuándo comenzó el estudio de Torah de mujeres moderno en el judaísmo? ¿Saben? ¿Qué es moderno? O sea, en la modernidad. Les voy a ayudar. Normalmente se dice que el que empezó con el estudio de Torah para mujeres fue Rav Shimshon Raphael Hirsch en Alemania en 1850 más o menos. Okay. ¿Ok? Y de ahí se adoptó después hasta 1920 por ahí, un poco después, en el Europa del Este, que es Polonia, Lituania, Ucrania, inclusive. O sea, ya después se fue adoptando y es lo que hoy en día conocemos como los Bate Jacob y los diferentes tipos de Con el Ben Ish Hai, desde ahí. instituciones de Torah para mujeres en el mundo ashkenazí. La pregunta es, ¿existió en Bagdad, donde les comenté, existió formalmente estudio de Torah para mujeres o qué había? No, y también en Polonia, tú estás hablando de Bediakov de hoy en día, pero en Polonia era un tipo Bediakov hoy en día o era estudio de Gemara. No estudio. Okay. No, no creo que en Alemania tampoco, pero no sé. Pero en Polonia seguro no. Ok, entonces, para esto vamos a recurrir al estudio que hizo otra vez Jajam Abraham Baruch Antevisaka, un Jajam de Argentina, Abrusaka, que hizo una investigación impresionante sobre esto, una investigación histórica con cientos de fuentes primarias y secundarias
que atestiguan todo lo que vamos a decir el día de hoy. Entonces, primero que nada, el estudio de Torah para mujeres formalmente empezó en Bagdad a principios de 1700. O sea, principios del siglo XVIII, empieza a haber estudio de Torah para mujeres de manera general. ¿Qué significa? ¿Qué había? Había 3 niveles sociales, si quieres llamarlo así, económicos. En Bagdad existía la clase baja económicamente, que era la mayoría de la comunidad. Existía el nivel medio económico y los muy ricos. ¿Okay? La clase baja no estudiaban las mujeres y estudiaban en unos, digamos, en el Ketab, que solo era para hombres y era gratis. Era como general, era como algo que daba la comunidad para toda la gente y era gratis. Y ahí se iban mujeres. Y ya se iban solo hombres. Había otras clases que se llamaban las privadas, la escuela privada, digamos, el Ketab privado, el Prati, que te cobraban por ir, que era, digamos, de alguna manera mejor. Y ahí era hombres y mujeres, te cobraban, y desde 1700 más o menos. Y obviamente era clases, o sea, era como una escuela. Los muy millonarios no iban a eso tampoco. ¿Qué hacían los muy millonarios? Contrataban a un jajam privado para que les enseñe a sus hijos. Y eso era un nivel educativo mucho mayor que el general. Pues esos eran los 3 tipos de estudio que habían desde principios del siglo XVIII hasta hasta el siglo XX, o tal vez hasta el siglo XX. Ok, entonces, ahora, ¿qué enseñaban en ese Ketab de hombres y mujeres mixto? Enseñaban, obviamente, como eran cualquier Ketab del mundo, primero Tanaj y Lashon, después estudiaban Alajot y un poco de Mishnah, o sea, Shulchan Aruch y Mishnah, y en Jacob, y ya después, digamos, los que querían ser Rabbanim, ya después estudiaban Gemara, etc. Y te daban mujeres ese. Entonces, no, entonces, en este general, ¿qué sí estudiaban? Estudiaban Torah Shebe'al Peh, que era Mishnayot, Alajá y en Jacob, que tenemos Gemara, por la parte de Agada. De eso ya tenemos pruebas de que existían desde siglo XVIII. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó antes del siglo XVIII para que se dé esto? ¿De dónde nació todo esto? Entonces, vamos a empezar y nos vamos a dar cuenta de que en realidad esto comenzó desde muy antiguo. Pues, primero que nada, existió, antes de empezar con esto, perdón, un paréntesis, algo importantísimo. Entre los Jamim Sefaradim de Ashkenaz, los que permitieron el estudio de Torah para mujeres, tanto Rab Hirsch como los demás posteriormente a él, todos lo hicieron como Bediabad. O sea, estamos en una situación en la que se necesita que estudien Torah a las mujeres, porque si no van a dejar de ser religiosos, o si no se van a enojar, o si no, no van a entender la Torah y no van a seguirla, cualquier razón, y entonces tenemos que ceder y que estudien, ni modo. ¿Ok? Entonces, aquí al parecer no fue por presión, porque estamos hablando desde el año 1700, entonces no tiene que ver con la presión, digamos, feminista, sino fue algo natural que sucedió en esa comunidad. Y bueno, vamos a ver luego qué opinaron los jajamín de este suceso. Ok, entonces, primero que nada, perdón. La sociedad influenció mucho. Depende de dónde estaba ese tipo de pensamiento. En un país árabe, ¿Qué? pues estaba más limitado, ¿no? Porque las mujeres tienen menos.
O sea, estamos hablando de un país árabe aquí. Sí, Bagdad es árabe. Sí, Bagdad es árabe. Está raro, pero sí. Sí. O sea, Pero tipo el Rambam, sí, no, o sea, era como que anti. No anti, pero no. Pues sí, es como que no enseñas a las mujeres. ¿no qué? No No enseñas. enseñas. Ok, entonces vamos a estudiar ese Y es Rambam. país árabe. Encontraste ahí. Sí, todos en realidad, ese es o sea, es una Mishnah. Lo vamos a estudiar al ratito. Y vamos a ver cómo se entiende esa Mishnah y cómo se entiende ese Rambam. Ahora, la ilustración fue más o menos por 1700. Ujú. Eso pudo impactar un poco, ¿o no? Fue en Europa. En que enseñen a las mujeres. Sí, o sea, que el mundo empezó con... O sea, todavía no había el feminismo como conocemos y todo eso, pero como que ya... Había más información. ¿Cuándo fue la revolución industrial? No sé. Si quieres, busquen en Wikipedia. Pero bueno, o sea, vamos a ver que en realidad viene de mucho antes esto y no viene El movimiento. de Sí, movimiento. 1760 empezó la revolución industrial. Ok. Ok, entonces, primer caso que conocemos en Bagdad, en la antigüedad, en 1200, en la época de los Geonim, de los últimos Geonim, el último, si no me equivoco, Rab Shemuel ben Eli Gaon, o Ilai, no sé cómo se pronuncia, Gaón, que es el que se discutió mucho con el Rambam. Hay muchas cartas que discuten. Él tenía una hija. Esa hija estudia, así la describió un jajam que fue a visitar Bagdad y se sorprendió de la comunidad y de esta mujer en particular y dijo, el Gaón no tiene hijos, tiene solo una hija que es experta en Keriá y en Talmud. Y no nada más eso, ella melamedet a Keriá la Bahurim. Ella le enseña a los alumnos Keriá y segura Bebinian der Jalón. Está cerrada como atrás de una pared y les enseña por atrás de una ventana y no la ven. O sea, de alguna manera, cuidando mucho Teniut al estilo esa época, pero al final sí era una maestra y bueno, estoy impresionado de que sabía Talmud. Otra, el autor de Et Sha'arei Razón, que vamos a leer ahorita en Rosh Hashanah, ¿saben quién es? Es Rabbi Yehuda ben Shemuel ibn Abbas. ¿Okay? Ese jajam tenía una hija, perdón, una esposa, sí, una esposa, y dos hijas que fueron mujeres lamdaniot. Así escribe uno de los hijos de este jajam. Dice, mi papá se casó con mi mamá, que es de Basra. Y ella, o sea, mi mamá, fue una de tres hermanas, que las tres, Miku Bejochmat Torah, profundizaron mucho en la sabiduría de la Torah y acostumbraban mucho a escribir hebreo. O sea, les era normal escribir. En esa época, ser escribano era, No, entre hombres. entre hombres era, Nivel no se encontraba, y aquí estás ¿Qué país? igual, Bagdad, 1167. Yosef Ben Arrufe, su hija, también del siglo XII, igual, se dijo sobre que es impresionante, Jumá, etcétera, etcétera. Ahora, algo importantísimo e increíble, hubo una rabbanit que se llamó Asenat Barzani, en Kurdistán. Esta no es en Bagdad, es en Kurdistán, es cerca de Bagdad.
cerca de, sí, de Bagdad, que fue Rosh Yeshiva en el siglo XVII, o sea, 1600 y pico, que fue la Rosh Yeshiva y la, digamos, la Poseket Alajá, o sea, le iban a preguntar a ellas las alajot. Y de su yeshiva, o sea, de Bagdad, en alguna época de la historia, le pidieron a ella, mándanos a un jajam para que sea jajam en Bagdad, y le mandó a su hijo, Shemuel, ¿Qué año? 1650 por ahí. Entonces les mandó a su hijo, que es Rabbi Shemuel, y él abrió una yeshiva muy grande, y según la tradición de los Bagdadim, de los iraquíes, de esa yeshiva es que se creció muchísimo la Torah en Bagdad. O sea, Sí, antes el Torah. vino la Torah, digamos, de Bagdad, de una figura mujer, o sea, porque la Torah de su hijo venía de la yeshiva de su mamá. Entonces, de alguna manera eso también influyó en la cultura de Bagdad. O sea, ella era una Rashid Yeshiva. Sí, literalmente. Literalmente era la directora de la yeshiva de Kurdistán y la Rabbanit de la Keilah. Algo raro, muy raro. Así pasó. No sé Y por qué. estaba sobre todos los rabinos. O sea, ella era la líder del rabinato. Sí. Dice, un historiador dice, fue el único caso en el Yahadut que una mujer fue la líder espiritual de una comunidad grande, considerable, como Rosh Yeshiva y como la autoridad alágica toraní superior. Bueno, entonces ella, por medio de su hijo, influyó mucho también en Bagdad. Ahora ya nos vamos mucho más para adelante. Esto fue, dijimos 1650. Nos vamos mucho más para adelante ya en la modernidad. Y empiezan a surgir mucho más. ¿Por qué? Porque desde el siglo XVIII, como dijimos, empezaron a ver en el Ketab ya mujeres, en el Ketab Peratí, en de clase media, digamos, empezaron a ver mujeres, y también en los de clase alta empezaron a ver mujeres. Entonces, desde 1850 empiezan a haber muchas mujeres estudiosas de Torah en Bagdad. Entonces vamos a mencionar algunas. Una fue la Rabbanit Rima Reina Yehuda, o Yehuda, que sobre ella se dijo, su nieta dijo sobre ella, era Bequía Betanaj de Shulchan Aruch, Yadá Gemara de Poskim, Omaná al Rashi, Umakpidá Limudó de Shabbat, y estudiaba todos los Shabbatot Rashi. Sí, ya dice Gemara, muy bien. Bueno, ya habíamos dicho también de una de arriba de las antiguas. La nieta del Abed-Din de Bagdad. El Abed-Din de Bagdad era Rabeliau y Yoshua Obadiah. Y él, tenemos un testimonio de una de las nietas, que ese jajam le enseñó a su nieta Torah. ¿Qué le enseñó? Gemara. ¿No? De 1850. Esto estamos hablando 1800. Murió el jajam abuelo, el Abed-Din, en 1895. Y él, entonces fue, digamos, 1850, 70, por ahí, le enseñó a su nieta Gemara. Rabbanit Simcha Musafi. También es Simha Musafi. Es esposa también de un jajam, de Jajam Yaakov Musafi Abeddin, que ya vivió en Jerusalén. O sea, él fue Abeddin ya en Israel. Su esposa, también se dijo sobre ella que fue una Jajmanit Gedolá,
de Tadir Aital Omedet Melamedet Lenashim Bekiyut Sefer Musar Machshavá, que Mojobat Alevavot. O sea, le enseñaba Machshavá como libros como Jobat Alevavot y parecidos. Otro Rabbanit, Imam Lebet Petahya. Petahya, no sé cómo se pronuncia estos nombres, una disculpa, pero fue la mamá, hija de la Beddin de Bagdad, esposa del Rishon LeZion, Jajam Yitzhak Nissim. No se han oído de él, pero bueno, ella era muy estudiosa. Dice su hijo, Jajam Yitzhak Nissim, dijo sobre ella que se despertaba cada mañana a estudiar lo que sabía. No sabemos qué sabía, se paraba a estudiar diario. Ahora, estas son en general, digamos. Ahora, de la familia de Jajam Abdallah Somer, que es de los Jajamim más importantes de Yahadut Bagdad, de los iraquíes. En su familia hubieron muchas Jajamot. Vamos a ver varias de esa familia. Armanit Sambra Mani. Sobre ella, ¿Hay escritos de estas mujeres? no, No escribían. no escribí. O sabían escribir, pero no escribían. O sea, Hidushim de algo no hay un escrito de mujer. Tal vez sí, pero no está subido. No conocemos ningún escrito de ellas. No. Ok, esta Ramanit enseñaba alajá formalmente y muchas veces le iban a preguntar a ella preguntas de Eter Beisur o de Isur Beter a ella como conocedor. Siguiente. Arbanit Hana Yehuda. Igual, muy, o sea, ¿Clases mixtas o solo mujeres o hombres? no sé, no sabemos. Ok, aquí no tenemos mucha información. Ahora, dentro de la familia del Benishai mismo, también sabemos de muchas mujeres jajamot. Primero que nada, su abuelita. ¿Ok? Sabemos que su abuelita estudiaba 18 perakim de Mishnah al día, que es muchísimo. O sea, es muchísimo. Son como 2 más al día. Son como 2 masechtot al día. Y eso lo atestigua el Benishai mismo. O sea, él dice que su abuela estudiaba eso. También atestigua el Benishai que su familia estudiaban todas las mujeres en Lel Shavuot, que se desvelaban y estudiaban por aparte. Ahora, Rabbanit Simha Sadka. Ajianiot Shela Benishai. Sobrinas. ¿Okay? 2 sobrinas del Benishai eran conocidas porque eran expertas en Torah y en Alajá. Una pregunta. En esa Y le iban a preguntar a Filo, a Rab Mordejai Eliyahu, Rab Mordejai Eliyahu dijo sobre ella, porque era su abuela, o sea, es la abuela del Rab Mordejai Eliyahu, dijo sobre ella que era Lamdanita Suma. La madre Botet se la Benishai, estudió muchísimo con el Benishai y era una Lamdanita Tzumá.
El midat hajamim mamash. Es una expresión bastante fuerte. ¿Qué dices? O sea, estamos viendo puro testimonio de Bagdad. Mi pregunta es, ¿Bagdad era un país como más, no sé cómo decirlo, de alguna forma más modernizado o Abierto a. algo así, y en Bagdad se dio más que en otros países árabes? No sé. O sea, sí se dio más que en otros países árabes, pero no sé si porque era más modernizado, nada más en esa comunidad se dio. A lo mejor por la influencia de diferentes personajes fue más fácil que se dé o algo así. El Benish High trae que comían separado, no comían hombres y mujeres. O sea, trae que su esposa le servía la comida entre los hombres y luego ella se iba a un cuarto aparte y comían las mujeres. Muy interesante. Muy interesante. Ella ya posee que de Marot Damim. O sea, le iban a preguntar con Marot y ella daba psak alajá. Su vista sí. Y muchos jajamim en Jerusalén le iban a preguntar a ella pesaquín de su tío el Benishai. O sea, se conocía como experta en los pesaquín de su tío. Entonces, los jajamim de Jerusalén le iban a preguntar. Incluso el Kaf Haim le mandaba a preguntar Bedinet Tahara Beterefot a ella. Okay. A Rabbanit no son escritos, le iban a preguntar. Personal, una carta. O sea, sí, le iban a preguntar, ella vivía en Jerusalén, le iban a preguntar. ¿Qué dijo tu tío sobre esto? Pensé que eran cartas, pero no hubo cartas. ¿Sí? A Rabbanit Mas'uda Basri. Era experta en el Benishai y se lo sabía de memoria. ¿Ella era descendiente? Sí, era familia, no sé qué parentesco, pero era familia. Ok. Iba a los shiurim del Kafahaim y cuando decía algo distinto al Benishai, ella le decía, pero el Benishai dice diferente. Y luego tipo, le discutía porque se sabía perfecto el Benishai. Ahora, esto es la familia de Benishai. Ahora, de la familia Sazón. Pues, ¿quién es la familia Sazón? La familia Sazón se les apoda los Rothschild del Oriente. Así les dicen. ¿Por qué? Porque eran una familia muy rica, como de mucho prestigio también. Y dentro de esa familia, ellos vivían en Bagdad y luego en India. O sea, estaban entre Bagdad e India y viajaban mucho ahí y luego se fueron a Londres. Entonces, bueno, esa familia también tuvo muchas Talmidot Hajamim. Entre ellas, Hannah Keaton, Aziza Gabay, Mazal Tov Aizra, Farha Sasson, que es muy famoso, Mazal Tov Sasson, la hija de Farha Sasson, y la nieta de Farha Sasson, que se llama Farha Feuchtwanger, porque se casó con un rabino ashkenazí y ella también era rabbanit. Ahora, que cada una de ellas, pues ya, o sea, más o menos vamos a decir lo mismo, sabían esto, sabían el otro, sabían alajá, sabían Talmud, algunas sabían Talmud, algunas no, sabían muchísimo de Tanaj, sabían muchísimo de esto, sabían muchísimo del otro. Ahora, en especial se destacó Farha Sasson. ¿Por qué? Uno, porque fue muy famosa, porque ella era muy rica. O sea, ella heredó, digamos, de alguna manera la presidencia de las empresas familiares y ella fue una benefactora muy importante del judaísmo de su época. Entonces, digamos que conocía mucho a los jajamín. Entonces tenía contacto con todos los jajamín del mundo. Y eso mismo la hizo que tenga carteos, o sea, cartas con muchos jajamín. Entonces, y muchos jajamín la respetaron y digamos, le dieron muchos honores como jajamá también. Y hablaron de Torah y discutieron de Torah con ella. Entre ellos,
Jajamim grandes. Por ejemplo, Jajam Yitzhak Nisim, que fue Rabba Rashid de Israel también, y al hablar de ella decía la Gevirá, Jajamá, no sé qué, o sea, con honores de su sabiduría. Esto es 1800. Por ejemplo, a Rab Shem Tov Gagin, también de Inglaterra. A Rab Shimon Shkop, ¿han oído de Rab Shimon Shkop? Tiene cartas con ella. También que habla de, o sea, le habla con respeto por su jajamá. Y hablan de Torah, o sea, discuten de Torah. No es nada más que le dan honores. O sea, dan honores y se habla de Torah. A Rabba Isaac Alevi Herzog, Rabba Rashid de Israel. El Herzog famoso. Sí. A Rab Itzhak Isaac Sar, Rosh Shivat Slabodka, no lo conozco. Rabelia Udesler. Rab Tzvich Pesach Prank. Rabelia Ulopian. Rab Yehezkel Abransky. Rab Shemuel Itzhak Hellman. Otros jajamim de... Pues, entre otros, muchos más. ¿Quién más? El Benishai. El Benishai tenía mucha cercanía con ella, y no nada más eso. Se dice, de hecho, él propone, Abraham Saka, en este ensayo propone que el cuento que inventó el Benishai, que contamos la semana pasada, está haciendo referencia en realidad a Farah Hassasson. Y tiene unas pruebas de... Es de la época, de la misma época. Sí. Y el Benishai mismo tuvo mucho kesher con ella y tuvieron muchas cartas o sea, entre ellos, muchísimo, y le llamaba a ella, o sea, la describía a ella, a Jubá, a Jahmanit, a Gevirá, a Yekara. Traducción, la querida, sabia, Gevirá, como, no sé cómo es, Gevirá, como honorable, a Yekara, y importante o querida o valiosa, no sé cómo traducirlo exactamente. No. Malat Ahotira y Atia Gevirá Yekara. O sea, de mucha cercanía, títulos de mucha cercanía. Y bueno, ahora, ¿qué pasó? O sea, algo importante, no es que salió ya de la nada. Ella salió en una familia que ya había Talmidot Jajamim desde su mamá, incluso a lo mejor su abuela. Entonces, por eso se pudo dar. Nada sale de la nada. Y bueno, de ahí regresamos ahora sí a Jajam Obadiah y al Benishai, que en su cuento está promoviendo el estudio de mujeres y no les molesta ni siquiera el tema de alágico. Lo más probable es que es por esto, porque ni siquiera era un tema que a nadie le molestaba. Ya llevaban desde 1700 enseñando Torah en los Ketabim, en el Ketab público, o sea, en el privado, pero comunitario, para mujeres. Entonces, no era algo novedoso que estaban enseñando. Entonces, hay que estudiar por qué no, lo vamos a estudiar ahorita. Y algo importantísimo, el, o sea, yo creo, el legado de estas mujeres, como dices, escribieron algo, realmente no escribieron nada, pero su impacto se dio a través de estos, del Benishai de Rehobodia. Ellos no escribieron, pero Jajamim las escribieron. Exacto, y al pasar eso, hizo que Jajam Obadiah ya prácticamente promueva mucho el estudio de mujeres.
Ahora, Hama Badia y el Ben Ish Chai, a diferencia de los Jajamim Ashkenazim, no promovieron el estudio de Torah para mujeres Bediabad, lo promovieron Lejatejila. ¿Qué tipo de evidencia tenemos en Hamo Badia? O sea, ejemplos o... Sí, tenemos, primero que nada, el cuento mismo. Es o sea, es clarísimo. Está hablando de Talmud, de Poskim, de esto, y está promoviéndolo como la heroína del cuento. Segundo, él lo dijo en muchísimas clases, hay muchísimas grabaciones de él, hablando de que él promueve el estudio de Torah para mujeres y que es mitzvah, que si una mujer quiere, es mitzvah. Y no nada más eso, que hay que promoverlo y hay que animarlas a que lo hagan. Hay testimonios también de que permitió, o sea, que le preguntaron si se podía que estudien Gemara, dijo, si quieren, si una mujer quiere, puede, no tiene ningún problema. Lo único que a Jajam Ovadia le daba miedo era que se hagan, digamos, tan estudiosos de Torah que ya no cumplan con sus obligaciones de la casa, con su esposo, con sus hijos. Pero Behemet lo veía como mitzvah, igual que el Ben Ish Chai. Entonces, esa es una diferencia importante con los Jajamim Ashkenazim. Y bueno, a grado tal que el Jajam Ovadia, Posek Alajale Maaseh, que si hay una mujer que es Talmidat Jajamim, estamos obligados a pararnos por ella. O sea, así como un hombre, si un hombre estudia y es Talmid Jajam, estamos obligados a pararnos. Una mujer, si estudia y es Talmidat Jajamim, estamos Hayamim de pararnos. Entonces, y eso demuestra al grado al que lo promueve y el que lo avala. O sea, no es nada, no es Bediabad, es Leja Tejilá, al nivel de que si llega una mujer a ser Talmidat Jajamim, estás Hayam de pararte. Ok. Ahora, ¿cómo se percibió esto? Antes de entrar al tema lógico, en el mundo, bueno, no, eso lo vamos a ver después. Entonces vamos en la halajá, ¿ok? Tenemos 20 minutos. Entonces, primero que nada, vamos a leer el Rambam. El Rambam dice lo siguiente. Isha shelamda Torah yesh la sahar. Una mujer que estudió Torah tiene pago, tiene mérito. Abal eno kisharaish. No es igual el pago como el hombre. Mi penesh el ya que no fue obligada a estudiar Torah. Dejó la oseda, Barshe, no me sube a la en sejaro kishara me sube sheasa, ela pahut mimeno. ¿Por qué tiene menos pago que el hombre? Porque toda persona que hace una misvah que no estaba obligada a ella, sí tiene pago, pero su pago es menor al que sí estaba obligado. Esta es la introducción de la halajá. Continúo. Beafal piche yesh la sahar, pero incluso que tiene pago por estudiar Torah, la mujer. Si buja jamim shelo yelamed adam et bitot Torah, mi pene sherob hanashim en da'atan mejubenet leitlamed. Traduzco. Aunque sea que tienen pago, ¿Qué un jam no les enseña? ordenaron los jajamim, y ahorita vamos a hablar de esa palabra, ordenaron los jajamim, que no le enseñe una persona a su hija Torah. Mi pene, ya que la mayoría de las mujeres no tienen su intelecto dirigido o concentrado para ser educadas, para ser enseñadas. ¿Puedes repetirlo de nuevo? Mi pene sheroba hanashim en da'atan mejubenet leitlamed. Vehen mosi'im dibre Torah le dibre Habay. Y sacan, tergiversan las palabras de la Torah a palabras de tonterías. Lefi aniyut da'atan, según lo corto de su intelecto. Entonces, por no poder no concentrarse bien en los estudios, estudian mal y entonces enseñan Torah mal, enseñan tonterías como si fueran Torah. Siguiente halajá.
Amru Hajamim, Kol Amelamedet Bito Torah, Keilu Limedat Tiflut. Traducción. Dijeron los Hajamim, todo el que enseña a su hija Torah, es como si le enseñó tonteza. Bamé de Barima Murim. ¿Sobre qué se dijo esto? Betorah Shebealpe. En Torah escrita. Al Torah Shebichtav. En Torah oral. Perdón, en Torah oral. Abal Torah Shebichtav, lo yelamed otah lejatejila. Veim limedah, eno kemelamda, kimlamda tiflut. Esto se dijo sobre Torah Shebealpe, pero sobre Torah Shebichtav, en Torah escrita, que no le debe enseñar idealmente, o a priori, más bien a priori, pero si ya le enseñó, no es como si le enseñó tonterías, sí sirvió esa enseñanza. Ok, ahora, ¿cuál es la fuente de esta Isur? Por ahora vamos a decir Isur, porque justo quiero llegar a eso. Es una Mishnah que dice, Rabbi Eliezer dice, Kola melamedet mitot Torah, que ilu melamedat tiflu. Todos le enseñamos a una mujer Torah, es como si le enseñó tonteza. ¿Sabes dónde está esa Mishnah? Sí, en Sotá. Ahora, en esa Mishnah, ni en el Rambam, dice la palabra Isur. No hay ningún Isur. ¿Ok? ¿Qué dice? En la Mishnah dice, Kola melamed bito Torah, keilu limedati fluto, melamedati fluto, keilu limedati fluto. ¿Ok? Eso te habla de que no es un Isur. Entonces, ¿qué es? Recomendación. Recomendación. Y de hecho, aquí mismo el Rambam te lo está insinuando, porque primero le llamó Tzibu Jajamim, y luego cuando ya va a citar formalmente lo que dijo Hazal, dice Ameru Jajamim, o Amru Jajamim. O sea, dijeron, ya no Tiknu, o Gazdru, o Asru, que habla de que no hay un Isur. Entonces, ¿qué significa Tzibu? Tzibu es un lashon de ordenar. Entonces, si uno se fija en todo el Mishneh Torah, todas las veces que usa la palabra Tzibu Jajamim, que aquí las tengo, no en ni una Era su... es Isur. En realidad, en todas, creo yo, son lo ideal. O sea, es un consejo ideal de cómo se tiene. ¿Cuántas veces dice? Sí, como ven. Sí, aquí está. 29 veces. Y en algunas dice explícitamente que no hizo. O sea, dice, y, ve, por ejemplo, en una en Alajot Shechemim, dice, Shelo Sibuch Jamim de la vara de el de Hasidut. No ordenaron los Jamim esto, sino nada más como Derech Hasidut, o sea, como algo, como una extra. O sea, es lo ideal. Entonces, primero que nada, ya le bajamos la gravedad a esta alajá, para entender por qué en el mundo de Bagdad pasaba esto. Segundo, hay algo que, atención, importantísimo, la alajá, esta alajá del Rambam no dice Kol Isha Shelomed Torah. ¿Qué dice? Me el pito. Kol Amelamedet Vito Torah, que hilo limedat tiflut. Todo el que le enseña a su hija Torah es como si le enseñó tonterías. Entonces, de aquí es que el Jajam Ovadia entiende que en realidad este consejo, prohibición o directiva, por eso creo que la Shon Tzivu en realidad sí es de ordenanza, pero es una ordenanza de guía. Una recomendación oficial. Es una recomendación de guía y por eso se le llama Tzivu Jajam. Entonces, este consejo es solamente que el papá no le enseña a su hija, y Jajam Ovadia dice explícitamente que solamente aplica este consejo cuando se está obligando a la mujer
en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque en los hijos hombres estamos obligados a enseñarles, aunque sean distraídos o no tan estudiosos, estamos obligados a enseñarles. Incluso si se necesita disciplina. En la mujer, se dice Hammurabi, No la forces. no la puedes forzar. El papá no sea el que le enseñe, solamente si ella quiere, ahí es que se puede, y no nada más se puede, es positivo. Este es algo importante. Otro punto importante es que cuando hay instituciones formales con requisitos de admisión y exámenes, es muy probable y posible que ya no entra tampoco el consejo de los Jajamim, porque los Jajamim dijeron que el papá no le enseña a su hijo, que también pasaba, que el papá le enseñaba al hijo mismo. Aquí estamos hablando de que en la modernidad existen instituciones para mujeres formales en las que hay niveles mínimos que se revisan para admitir a las mujeres, y no nada más eso, las examinan para que sigan. Entonces, ya no aplicaría, digamos, el consejo, porque ya no hay ese riesgo. O sea, como que tienen una cultura de voy a ser mamá y no me interesa aprender, pero a partir de hoy en día que van a escuelas, Sí, exacto. Ya que hoy en día hay pues tienen un escuelas. nivel igual que hombres. Exacto, su nivel realmente hoy en día es idéntico que el de un hombre. Idéntico. Entonces, ya no tiene sentido Ya las este disciplinaron. consejo. Digamos que cambió su intención de estudio, pero no nada más eso. Yo estoy diciendo algo diferente. Incluso que quisiéramos decir que no cambió la realidad de las mujeres, que obviamente cambió, pero imaginemos que no. Aún así se podría. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas ya son instituciones que las filtran a las personas que no tienen el nivel. Entonces, cuando filtras, ya no es el ab que le enseñó a su hija, ya no es un papá que le enseñó a su hija Torah, sin ningún filtro. ¿Entiendes? Es otra manera de entender esta membrana en la que no aplica, no como Hammurabi, que es solamente si la obligas o no la obligas, sino es sin filtro. O sea, el consejo de los Jajamín era enseñar sin filtro, que cualquier papá le enseña a su hijo, eso no. Pero si hay un filtro que solamente las que están avanzando correctamente sigan estudiando, ahí no hubo consejo. Pero realmente todas las mujeres hoy en día y los hombres siguen estudiando aunque no tengan la capacidad. O sea, las escuelas, o sea, se No, encuentra, toma clase en las tardes. Yo no conozco a nadie que no, le por diga que ejemplo, sales de la escuela. en una escuela, no. Yo estoy hablando de nivel avanzado. O sea, el nivel avanzado, si ves, por ejemplo, el nivel de Torah Shebealpe, las mujeres se van a un seminario, a una midrashá, más bien a una midrashá, y para saber si pueden entrar al estudio de Gemara, les hacen un examen de su hebreo, o sea, que no entra cualquiera. Entonces, en ese caso, hay un filtro. En los niveles más bajos, que pues, es Torah Shebealpe, es más sencillo, entonces se está, digamos, como, o sea, si no pasaron el año, reprueban, ¿me entiendes? Ese es el filtro. El filtro es que estás avanzando y hay una revisión de una institución que está revisando que está avanzando la niña. Es otra manera de comprender esta membrana que Jajamín, o sea, varios Jajamín así lo entendieron, entre ellos eh, Rob McVitie, el alumno de Rob Kaffer, y también Jajam Eib Faur, alumno de Jajam José Faur, Hijo, hijo ya. perdón, hijo de alumno de Jajam José Faur, dicen los dos lo mismo. Uno es consejo, no obligación, no prohibición, y dos, en instituciones modernas que hay filtros, no aplica, y en época moderna, que la mujer ya tiene educación general también, no nada más de Torah, también ya cambió. Entonces, todas estas razones, este consejo no aplica hoy en día. Y es bueno que no aplique, porque entonces pueden las mujeres cumplir con el sahar, o sea, lograr el sahar que se ganan
cuando estudian Torah, que es Isha Shelimda Torah, Shelamda Torah y Yesh la Sahar. Se quita el consejo que ya no aplica y regresa al estado ideal de que una mujer que lo estudia tiene Sahar. ¿Entienden? Ok. Y también de eso se ve que no es prohibido, porque el Rambam, toda la introducción al tema fue, las mujeres que estudian Torah tienen Sahar. O sea, y luego, si que no les enseñes. Si fuera prohibido, sería un poco raro que te haya dicho, tienen Sahar, pero traspasaron una prohibición. Correcto. O sea, Correcto. Estoy de acuerdo. Me gusta tu acotación. Ahora, ¿cuál es la prueba de que es así? Primero que nada, que en la historia talmúdica hubo muchas mujeres que estudiaron Torah Sheba'al Peh. Entre ellas, Bruria, que se cita muchísimo, pero es una prueba buena. ¿Por qué? Porque Bruria estuvo después de Rabbi Eliezer. O sea, mucho, como 50, 100, 50, 100 años después de Rabbi Eliezer, que dijo este Isur, este consejo de que las mujeres no estudien, y su papá de Bruria era un Taná, es Rabbi Hananiah ben Teradion, de los Tanaí más importantes. Entonces, quiere decir que este Taná sí le enseñó a su hija en contra del consejo de estos Jajamim, o sea, del consejo oficial de Rabbi Eliezer que está en la Mishnah. ¿Me explico? Es una prueba buenísima. Otra está, por ejemplo, también tenemos Mekorot en el Midrash, de que Judá tenía un Bet Midrash que era la Rosh Bet Midrash, y obviamente es Torah Sheba'al Peh en un Bet Midrash. Entonces, y así como estos, hay muchos casos en la historia, tanto en los Midrashim y en el Talmud, como posteriores, de mujeres que estudiaron. Entonces, es por eso que esta alajá del Rambam se tiene que entender que no es para todas las mujeres, nunca fue para todas, sino fue, en general, no es bueno que se estudie, pero una mujer que quiere, claro que puede y es positivo. Creo que es la manera correcta de entender el Rambam y, bueno, por todo lo que ya dijimos. Ahora, ¿cómo se experimentó esto en el mundo sirio? Entonces, en el mundo sirio hubo debates, por ejemplo, en el tema de si una mujer talmidat jajamim entra, si te tienes que parar o no, hubo debate en el mundo Halevi. ¿Por qué? Unos jajamim decían que no está bien que estudie, entonces no hay que pararse. Otros jajamim dijeron, claro que está bien, claro que hay que pararse. Hubo debates alágicos. Ahora, digamos ya en la modernidad última, llegando hablando de México, de Nueva York, de Argentina, con los Jajamim, como Jajam Shkeber, Jajam Matlu, etc. Jajam Moshe Tawil, que es el Jajam de Jajam Shkeber, todos estuvieron a favor del estudio de Torah para mujeres. Todos, sin excepción. Jajam Matlu, él personalmente metió a sus hijos, a sus hijas, al Ketab para que estudien con los hombres. Jajam Moshe Tawil, lo mismo, metió a sus hijas al Ketab para que estudien con los hombres en el Ketab, el mismo currículum que los hombres. Y Jajam Shkebar, él personalmente les enseñaba, incluso Mishnayot, a sus hijas que es Torah Sheba'al Peh, y estuvo a favor del estudio de Torah de Talmud también, Jajam Shkebar, y escribió Jajam Shkebar un esped a Faraj Sasson. Y en él alaba muchísimo la sabiduría de Faraj Sasson, y entre las cosas que alaba es que sabía no nada más Torah Shebichtav, sino que también era experto en Torah Sheba'al Peh y Poskim y Mefarshim. Entonces, y lo alaba en el Esped, dice, impresionante, no sé qué. Incluso dice que como Miriam Neviá, que solo puede, hay una Gemara que dice que la Shejinah no llora, no reposa la Shejinah, sino nada más en Jajam Gibor de Ashir. Un rico, valiente y sabio. Entonces dice que Miriam Neviá tenía que ser así, y Farja Sasson fue como
de alguna manera siguiendo los pasos de Miriam, porque también fue Jajamá y Borá y Ashira. Entonces, pues bueno, al final, de alguna manera, los Jajamín sirios también promovieron el estudio de Torah para mujeres. Hoy en día es muy variado el nivel de estudios a los que llegan, pero no es muy común que lleguen a estudiar Talmud, y es normal. Es normal. ¿Por qué es normal? Porque en el mundo sefaradí, también que los hombres estudien Gemara tiene que ser algo raro. ¿Por qué? Porque hay niveles de estudios. Está el nivel de estudio básico, que es saberse todo el Tanaj en hebreo, con teamim, con lectura precisa. Está el segundo nivel, que es saberte toda la Alajá Pesuká, que incluye todo el Mishneh Torah, todo el Shulchan Aruch, toda la Mishnah inclusive. ¿De memoria es esto, los dos? Saberlos. Okay. Y el tercer nivel es estudiar Talmud. A muchos hombres no. La mayoría de los hombres, el Midrash dice que para Talmud solo deberían llegar el 1% de la población. O sea, 10 de cada 1000. Entonces, bueno, también entender el modelo de estudio sefaradí te da un poco también de pauta para no criticar que no haya mujeres estudiando Talmud, porque sería una tontería que una mujer que no tenga los niveles básicos estudiados, que se meta al tercer nivel, al igual que es una tontería que un hombre lo haga, pero también una mujer es una tontería. Entonces, si a mí me preguntan, ¿las mujeres deben de estudiar Talmud prácticamente? Pues yo diría, pues, en general no, en general para nada. Si alguna ya cumplió sus estudios de Mikra y sus estudios de Alajá Pesuká, es increíble que se especialice todo. Si quiere especializarse todavía más, que estudie Talmud. Pero si no, para nada. Y bueno, eso es todo. Hasta aquí, Muberujim. Espero que les haya gustado. ¿Alguna pregunta? No, un comentario. O sea, el Rambam dice que el Talmud hay que estudiarlo, te ayuda también para Yediat Hashem. Es una forma de medir Dabar, dos Dabar, y te ayuda en el Yediat Hashem. También el Talmud, realmente, una mujer que llega a ese nivel, es importante no nada más para la halajá, es importante también para pues, que ella pueda tener Yediat Hashem. Claro, para desarrollar. Sí, el nivel de Talmud en realidad no es nada más Gemara. El nivel de Talmud incluye Gemara y Pardes, que son los niveles más altos de Yediat Hashem. Y tú dices, incluso la Gemara misma te lleva. No conozco ese Rambam, pero está muy interesante. Luego me lo enseñas. En el Tanaj hay fuentes de mujeres. No sé por qué la clase pasada. Deborah. Sí, todas las No, neviot. Deborah es Neviá, ¿no? No, la Deborah es Neviá. fuerza. Ah. No, y no nada más eso. Pero para ser Neviá, no sé si Para tienes ser que neviá tener tienes que ser sabio. No existes Nevi- sí, No existe Naví sin. no existe ser naví sin ser jajam. No existe. La jojma es un requisito indispensable para el negocio. Estás aquí muy bueno. Dos cosas. El Rambam dice en el Jod Yesodei Torah que el Talmud